Ok, shalom, buenos días, buenas tardes, todos los horarios. Es un gusto verlos, um, ver a muchos de ustedes que acabo de ver personalmente, verlos ahora en pantalla. Es un gusto iniciar este nuevo ciclo. En esta ocasión hemos invitado a que un colega, Luis Fleischmann, que en un momento aquí está con nosotros también, va a colaborar en la coordinación de este ciclo. Me voy a presentar ante ustedes muy brevemente, ante todos aquellos que no me conocen. Mi nombre, bueno, quedó claro, soy Judith Boxer Liberand, estoy en México, yo soy profesora emérita distinguida en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de ciencias políticas, de ciencias sociales. También soy investigadora nacional en este estatuto y mis dos pasiones son, por un lado, las ciencias sociales, la teoría social y política, y por el otro lado, los temas de judaísmo contemporáneo. En esto, básicamente, he canalizado mis esfuerzos, mi investigación, mi docencia. Son ya muchas décadas y dentro de esto, un eje que he trabajado desde diferentes perspectivas tiene que ver con los procesos de discriminación en general y específicamente con los temas de antisemitismo, y como veremos en un momento en esta serie, con los temas de antisionismo y la interacción entre ellos y lo que llamamos la crítica de Israel, ¿correcto? Entonces, con el tiempo compartiré con ustedes, también con materiales, obviamente, datos sobre mí, pero por el momento creo que es suficiente. Y entonces invito a el doctor Luis Fleischmann, que está aquí con nosotros, que también, por favor, salude a la audiencia y se presente de este modo. Bueno, gracias Judith, gracias. Realmente ha sido un placer trabajar contigo, Judith, en la coordinación de esto. Has hecho un trabajo fenomenal. Voy a aclarar que mayormente el trabajo ha sido hecho por Judith. Para mí es un placer realmente estar con todos. Tenemos muchísimos muy buenos oradores en las próximas semanas. Me presento. Yo soy actualmente profesor de sociología en Palm Beach State College. Llegué a la academia como tiempo completo solamente en los últimos 8 años, después de haber tenido una carrera en las Federaciones Judías de Norteamérica por casi 28 años. Trabajé en el condado de Palm Beach, Florida, y también en Central New Jersey como vicepresidente y director ejecutivo de Relaciones Comunitarias y Políticas. En esa capacidad trabajé intensamente en asuntos relacionados con Medio Oriente y seguridad nacional y serví como enlace entre estas organizaciones donde yo trabajé, las federaciones y el sistema de gobierno local y federal, y también con diplomáticos extranjeros. También hice lo que se llama relaciones intergrupales e interreligiosas. También trabajé como part-time, como tiempo parcial, en el proyecto de seguridad hemisférica del Menges, del Centro Menges, para el Center for Security Policy en Washington, centrándome principalmente en América Latina y sus desafíos a la democracia, la estabilidad regional y la seguridad nacional de Estados Unidos. Soy el autor de 2 libros: El enigma del Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí a la luz de cambios sociales, y Latinoamérica en la era post-Chávez. Eh, Ambos libros fueron escritos en inglés, no traducidos al español. Fui también miembro del equipo de asesores de política exterior en la campaña del candidato presidencial estadounidense Mitt Romney en el año 2012.
particularmente enfocándome en América Latina, pero también algo en Oriente Medio. Bueno, sin más, Judith, Muy la bien, palabra es tuya. muy bien, muy bien. Debo confesar que a lo mejor erróneamente, pero presumí yo que algunas de las cosas que he hecho las di por supuesto, pero creo que es importante que durante este ciclo nos vayamos conociendo más. Bueno, pensé que antes de lleno entrar en nuestras sesiones, era una obligación presentar ante ustedes el por qué y cómo del nombre de este ciclo, donde tenemos referencia tanto a el concepto de constelaciones, correcto, como el de avatares, ¿no? Y entonces pensé que valía la pena que hicieran una reflexión compartida con ustedes antes de ir o ya de hecho de lleno dentro de nuestra presentación. Yo diría que en el amplio terreno de las ciencias sociales, la noción de constelación ofrece una poderosa metáfora y así la utilizo la utilizamos para comprender realidades complejas en las que se entrelazan instituciones, actores, discursos y también relaciones de poder. A diferencia de una estructura rígida, el concepto de una constelación es más bien un patrón dinámico y en este sentido surge es el resultado de interacciones y tensiones entre los elementos que lo componen. Y lo que me es muy importante destacar, hay una referencia tanto a la continuidad como al cambio, a la estabilidad como a la transformación. Creo que este enfoque que nosotros adoptamos para acercarnos al tema del antisemitismo nos permite analizar tanto sus múltiples dimensiones como sus múltiples causas. Y en este sentido, los procesos culturales, sociales, los procesos políticos, todos ellos están viendo de un modo, diríamos, relacional, interactuando y también desplegándose en la historia. Así, diríamos que en el caso que nosotros vamos a estar trabajando, como es antisemitismo y formas relacionadas de odio, de discriminación, de rechazo, tiene que ver con la posibilidad de un mapeo de cuáles también son las posiciones de los actores, cuáles los significados que le atribuyen a sus propias acciones y a las imágenes de otro. Y entonces creo que lo que estamos viendo es que esta perspectiva reconoce que la realidad social, y en este caso concreto, la realidad del antisemitismo y otras formas, están en permanente recomposición. Los elementos se reagrupan, se redefinen, y eso no quiere decir, como también tendremos posibilidad de ver, que son siempre los mismos. Hay aquellos que persisten y otros nuevos que se suman. ¿Y por qué utilizar el concepto de avatar, que también sería una metáfora? Bueno, es una dimensión interesante para pensar tanto la representación como la proyección de lo que podríamos llamar entramados simbólicos, esto es, percepciones, imágenes, representaciones, conceptos de cómo vemos al otro. En este sentido, los avatares funcionan como, como una mediación que permite traer, condensar narrativas, imágenes, tropos, modos donde se va construyendo la representación del otro, ¿correcto? Y también los avatares reflejan
que hay disputas entre los actores y los grupos y las culturas y subculturas, hay disputas en torno a los significados. Esto es, donde circulan en una sociedad estos capitales, digamos, simbólicos, o las imágenes, en este caso negativas, que iremos viendo del judío, de lo judío, y también del movimiento nacional judío, el sionismo. Esto nos va a llevar a indagar en torno a discursos que se dan, imágenes, como dijimos, y también identidades. Pues tenemos entonces un universo de constelaciones y un universo de avatares. Y yo quisiera entonces ahora, hecha esta aclaración, compartir con ustedes un PowerPoint, unas imágenes, donde entremos de lleno a ver algunos ejes que van a acompañar tanto mi presentación como muchas de las presentaciones que siguen aquí a lo largo de este ciclo. Quiero decirles que antes de comenzar, va todo mi agradecimiento y mi reconocimiento a aquellas personas que se sumaron en estos últimos días a una difusión intensa de nuestro ciclo, porque tuvimos serios problemas de difusión y era el secreto mejor guardado hasta hace algunos días que iniciábamos con este ciclo. Un especial agradecimiento a muchos de quienes están aquí, a la profesora Margarit Bellerano, que desde Jerusalén y la Universidad Hebrea lanzó inmediatamente su información a los miembros de AMILAT, que es el grupo de investigadores de América Latina, y también nos hizo el favor de compartirlo con el Latin American Jewish Studies Association. A Romina Yalonowski, que también está aquí, será una de nuestras ponentes, y a todos aquellos, no estoy nombrando a todos. Qué lindo, eso me gustó, Romina. Vi un corazón ascender por la pantalla. A todos ustedes quienes se suman, y hagamos algo que vale la pena estar convocando este esfuerzo de reflexión. Muy bien, voy a permitirme compartir con ustedes la pantalla en un minuto, ¿correcto? Y vamos a comenzar. Muy bien, yo necesito nomás hacer esto y estoy con ustedes para que pueda yo ver exactamente. Muy bien. Bueno, eh, em, ahí están las constelaciones y los avatares, pero sobre todo nuestro interés de ver cuáles son las convergencias y divergencias en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, muy bien, para esto permítanme un segundo. Quiero decirles que trazando un lazo de continuidad entre cuáles fueron nuestras preocupaciones, creo que uno de los temas que hoy se está discutiendo es si a partir del 7 de octubre, y aquí voy directamente, perdón, jóvenes, a, am, a lo que es el último punto, el último planteamiento dentro de nuestro, vamos a decir, secuencia temporal. eh, Aquí lo tenemos, correcto. em, Cómo la existencia de prejuicios que se han ido acumulando permitieron una erupción tan intensa que el 7 de octubre y la guerra de Gaza, que es nuestro último recuadro en esta primera presentación, en esta primera imagen, recupera momentos previos que podríamos llamar son momentos selectos, momentos y tendencias que acompañaron el desarrollo de lo que llamaríamos una acumulación de actitudes y de imágenes
que están latentes. Esto es, latentes en el sentido que están tal vez inactivos, tal vez sin descubrir, tal vez no revelados, pero que parecerían estar acechando, tener un potencial para expresarse, y tanto los discursos como las prácticas que van a acompañar esta erupción que se da tan intensa, tiene que ver con la recuperación de momentos previos en los cuales se fue construyendo una imagen, una representación y un campo, como dijimos, simbólico. En este sentido, miren, me permito, ahí está. Aquí una de las preguntas que tendríamos es, en tanto un proceso que se va construyendo discriminatorio, el antisemitismo aparece también como un proceso difuso que es a la vez objetivo y subjetivo. También es cultural, también es material, también es individual y colectivo. Y hay dos dimensiones que nosotros estamos hoy viendo en nuestro momento, vamos a decir, actual. Dos dimensiones del impacto de estas imágenes. Uno indirecto, que podría ser el discursivo, y es como imágenes negativas del otro, en este caso del judío, impactan a individuos, a grupos, a la sociedad civil, a la opinión pública, a la esfera pública, y también de un modo directo, inmediato, sobre las políticas discriminatorias, las acciones y las prácticas. Y cuando distinguimos, también hay algo que valdría la pena subrayar. Cuando hablamos de algo, digamos, de un fenómeno subjetivo en el caso del antisemitismo, estamos hablando de estereotipos, de mitos, de actitudes, pero también tenemos que hablar de conductas, cuáles son las acciones prácticas y los ordenamientos que permiten que esto se dé. Yo aquí quisiera retomar básicamente la idea de que vamos a ver cómo el antisemitismo, y hoy por hoy, como nos acercaremos a ver, el antisionismo, y cuando la crítica a Israel se desborda y desemboca en ambos previos, es producido y reproducido discursivamente. Y como en esta producción y reproducción discursiva, estamos también viendo impactos. América Latina, y esto es algo que quienes nos hemos abocado a estudiar la región, tiene diferentes momentos en los cuales se ha planteado que el antisemitismo parecería una característica fundamental, desde la conquista, la Inquisición, la construcción de la nación, la búsqueda de la integración nacional, lo que son la construcción de sus etnicidades y cómo éstas adquieren una movilización política. También cuáles han sido los esfuerzos por alcanzar y construir la modernidad, y como veíamos recientemente en un encuentro en Jerusalén, cómo nosotros vemos que la modernidad en América Latina ha ido tanto en la posibilidad de tener múltiples expresiones como tener realmente fracasos. Y así sucesivamente, en esta imagen que luego compartiremos con ustedes, vemos que hay diferentes momentos donde en efecto ha habido expresiones de rechazo, de odio e imágenes que se han ido acumulando negativamente. Yo aquí voy a rápidamente decir que nos estaríamos centrando en este momento en cuál es el lugar de estas expresiones dentro de culturas violentas,
cuáles son y el lugar de crisis recurrentes, tanto políticas como económicas y sociales, cómo hay una redefinición de cómo la región se inserta en un mundo global. ¿Cuál es este concepto de democracias disolventes o de regresiones democráticas? ¿Y cuál es el nexo precisamente entre prejuicio, rechazo y democracia? ¿Y cuál el lugar del populismo, los populismos y la construcción de un pueblo homogéneo que podría necesariamente llevar a excluir a quienes no son parte de este pueblo así concebido? No tendríamos ahorita, diría yo, la capacidad de detenernos históricamente en esto, pero lo que sí valdría la pena señalar es que estaríamos nosotros frente a un proceso acumulativo, un proceso que recupera imágenes, como veremos en un momento del otro, y que se transmiten a través de, como dijimos, recursos de discurso, también cadenas de transmisión, y estaríamos viendo en imágenes, sobre todo metáforas, que objetivan este rechazo del otro. Aquí tenemos un primer ejemplo en este cuadro, en el cual estaríamos viendo cómo, ya estoy con ustedes, estoy acomodando mi pantalla. Hay diferentes tropos, como son la dominación del mundo por parte de los judíos, el pueblo de Isida, el pueblo detrás de una conspiración mundial, amantes del dinero, ricos, poderosos, inmorales, ajenos o extraños, sin raíces. Gradualmente lo visionista como uno de los elementos que básicamente impactan en las políticas públicas de diferentes estados, el que son sujetos que tienen un carácter racial distinto. Gradualmente Israel y el sionismo, cómo va a aparecer la matriz, la raíz, el origen, tanto de, en un momento veremos, de Occidente como del colonialismo, y Israel como un estado genocida y de apartheid. Y cómo estos tropos, estas imágenes negativas, a su vez, se relacionan de un modo muy interesante con lo que llamaríamos topos, los lugares amplios, los espacios, las constelaciones sociales y políticas que se asocian: el imperialismo, el sionismo, el colonialismo y el racismo aparecen como esos cuerpos que van a permitir que dentro de ellos se den estas imágenes. Voy un paso más y está fallando mi computadora, no quiere responder bien en el desarrollo. Vamos a ver si podemos resolverlo. No fácilmente. Parece que queda aquí totalmente congelado y no sabría por qué. Bueno, de ser así, creo que no me quedaría más que renunciar entonces a la utilización de las imágenes. Bueno, no, aquí parece ser que regresó. Esto que yo presenté hace un momento como estos grandes elementos negativos son resultado de cómo, para el caso de América Latina, se despliegan en dos configuraciones. Una en el desarrollo histórico del caso de México y otro en el caso de Argentina. En este primer cuadro, que es el caso de México, lo que ven
básicamente es como, sobre todo esto está planteado para la década de los 30 y 40, que es, si recuerdan en la primera imagen, que si recuerdan que es cuando viene la gran discusión que va desde el inicio, las políticas migratorias, hasta la integración de los judíos en el ámbito nacional, pero sería básicamente la década de los 30 y 40, donde hay una gran efervescencia también de posturas antagónicas, y lo que vemos es que independientemente de cuáles eran las políticas oficiales, había una coincidencia muy fuerte en argumentaciones negativas entre elementos del gobierno, elementos de asociaciones de derecha antisemitas, y lo que llamaríamos una derecha intelectual. Si ustedes ven aquí en pantalla, lo que tenemos frente a nosotros es desagregado lo que en la imagen previa lo hice centralizado. O sea, aquí tiene el carácter racial distintivos, no asimilables, toda la polémica en torno a la inmigración, prestamistas, ociosos, tribales, egoístas, ajenos, y este tipo, digamos, de construcción mítica va permeando diferentes sectores de la población. En el caso de Argentina, también nos extendemos todavía los 50 y 60, vamos a ver donde, de un modo inclusive históricamente previo, ya tenemos elementos donde de extranjeros indeseables, de tipo de conspiraciones que se da, el argumento de la doble lealtad, servidores de Israel, y el argumento muy, digamos, sonado antisionista, sobre todo provocado en ese momento, digamos, los 60, por el juicio de Eichmann. Si seguimos adelante, un punto fuerte que vamos a encontrar relacionado con lo que vimos hoy, la constelación de hoy, es precisamente la ecuación sionismo-racismo y la regionalización del conflicto. Y aquí tenemos la votación, recuerdan, de Naciones Unidas, sionismo igual a racismo, y entonces este triángulo de judíos, sionismos e Israel comienza a tener una conexión de sentido, de significado. Aquí el concepto que yo quisiera destacar es la conexión de significado, que no necesariamente es a lo mejor el mismo argumento, pero sí está provocando el traer asociaciones, ¿no? Y bueno, yo quisiera destacar aquí la ecuación víctima-victimario, la de genocidio, las de perpetradores de un holocausto nazi y la de manipulación de la memoria del holocausto. Estamos en los años 70. De hecho, la acusación primera en torno a Israel como un Estado genocida la podemos rastrear a los años 50, dentro de todo lo que fue la propaganda soviética, a su agudización con la Guerra de los 6 días, y esto lo quiero marcar de un modo fundamental, porque lo vamos a asociar en un momento con cómo los 60, concretamente el 67, y la Guerra de los 6 días, va a establecer una conexión fundamental con el 68, los 68, las constelaciones de crisis que tienen que ver con los movimientos estudiantiles. Entonces, si yo estoy, digamos, si marqué claramente con negro y ustedes pueden verlo, me fui corriendo
desde la izquierda a la derecha, en este caso, por cómo está presentado, y cómo hay argumentos que no cancelan los previos, pero que van tomando mayor lugar. Insisto, víctima, victimario, genocidio, manipulación de la memoria del holocausto y perpetradores de un holocausto. Y de aquí nos vamos a, obviamente, digamos, núcleo de lo que hoy estamos viendo en una exposición mayor, ¿no? Eh, em, el judío como quien manipula, digamos, su propia historia, lo vemos como reclamando el sufrimiento, esto en la prensa, al menos en América Latina y en los medios, últimamente toda alusión a la existencia de algo que fue el 7 de octubre o la alusión a los miles de muertos, a los miles de heridos, etcétera, es cuestionado, sobre todo en las redes, esto aparece como una manipulación de un sufrimiento. Eh, en segundo lugar, Israel haciendo a los palestinos lo que Hitler hizo con ellos. Esto acabo de señalar, aparece como un hilo. Israel, perpetrador del nuevo holocausto, y el holocausto, un crimen masivo más publicitado en la historia de la humanidad. Esto quiere decir un cuestionamiento de cómo la memoria judía fue asimilando, fue internalizado su propia tragedia. Muy bien, de un modo muy sintético, yo quisiera presentarles que la propuesta que estoy trayendo es que antisemitismo, antisionismo y crítica de Israel son procesos diferentes, pueden tener motivación diferente, tanto de cuál es la configuración cultural, cuáles los intereses y cuál es nuevamente la constelación geoestratégica donde se dan, si es América Latina, Europa, Estados Unidos, pero también las convergencias. Básicamente, lo que estamos viendo es que a pesar de la distinción, hay a nivel de construcción de sentido grandes convergencias. Esto es, uno provoca y trae al otro. Es muy difícil imaginar que haya una crítica a la existencia del Estado de Israel que esté totalmente disociada de una crítica o a la memoria propiamente judía o a cuáles son las imágenes negativas, viejas y nuevas, y las actitudes y comportamientos. Y lo más riesgosos que vemos es que esto lleva a una situación que hoy estamos viviendo como producto de algunas décadas donde se ha ido construyendo, y es la normalización de la hostilidad, la radicalización de cuáles son las posturas anti, la deslegitimación, son todos elementos que vienen como, diríamos, como resultados potenciales donde se conjuntan precisamente la crítica de Israel cuando rebasa los niveles de una crítica a una política de gobierno y utiliza todos aquellos conceptos y tropos que descalifican cabalmente. Esto es la satanización de los líderes, la satanización de un gobierno, independientemente de lo justificado que pueda tener una crítica a ciertas políticas. Y creo que estamos todos conscientes que esta es la situación que hoy estamos teniendo. Voy a avanzar en este momento y voy a decir que tal vez lo que estamos viendo es que lo que inició
como un paquete ideológico, vamos a decir, o mejor dicho, voy a utilizar una expresión muy afortunada que no es la primera vez que lo utilizo, de una investigadora como Shulamit Volkov, donde ella habla de códigos culturales. Esto es, cómo hay mitos movilizadores donde la referencia a uno trae la concatenación de otros. Por ejemplo, el anticolonialismo, el anticapitalismo, exigen como un código cultural también posturas antisionistas. Ahí van juntas, correcto, antiimperialismo, anticolonialismo, anticapitalismo. Y esto, que comienza siendo un código cultural, deviene un paquete ideológico transnacional. Y lo que hoy estamos viendo es en efecto la coordinación a nivel regional y global de los procedimientos y críticas. Yo voy a omitir y voy a ir, porque veo que los tiempos nos persiguen, a lo que parecerían hoy las dimensiones de acción y discurso, y señalar que tanto lo manifiesto como lo anónimo, tanto lo que estamos hablando de lo global como lo regional, en este momento y del 7 de octubre a la guerra de Gaza, tomó la forma de lo que dije, de código cultural, vamos a decir, la crítica a un gobierno, a una ideología, a un Estado, etcétera, a un paquete transnacional. Y esto se ve en la calle, en el campus y en las redes. Hoy lo que tenemos, y esta es la conexión de significado, es cómo se traslapan los diferentes niveles. Para esto quiero decir que bueno, un ejercicio muy interesante es a nivel de políticas públicas ver la coincidencia que se da en términos geopolíticos entre cómo América Latina ha dado el apoyo a Ucrania y a Rusia y cómo ha dado a Israel y a Hamas. Aquí lo vemos muy claramente que estamos hablando de un cambio geopolítico que vivimos pero que ha llevado a alianzas que expresan posiciones fundamentales. Bueno, la constelación regional de América Latina también fue dada por los diferentes momentos donde los poderes públicos, los gobiernos, los regímenes fueron teniendo, digamos, momentos, lo que se llamó la marea rosa, y luego la ola conservadora y un resurgimiento de esta marea rosa. Y como obviamente uno de los grandes temas que vemos en América Latina, y aquí lo estoy viendo desde arriba, desde la postura gubernamental, es como hay también aquí conexiones de significado en posturas políticas. De aquí vamos a lo que vería yo como un ejemplo por excelencia de la coordinación. Si ustedes hacen un análisis como el que hemos estado haciendo aquí en México de las imágenes, perdón, con las cuales se difunde desde el 7 de octubre, en un momento veremos, desde el 7 de octubre comienza a haber una conexión a nivel latinoamericano, pero no solo latinoamericano, imágenes de México, de Argentina. Estamos hablando aquí de situaciones donde la calle aparece, pero también el campus, lo verán. Aquí voy a ir pasando, esto es Chile, esto es Colombia, las imágenes todas van reproduciéndose. Esto es Uruguay, Guatemala y Venezuela, todas, y lo he señalado yo recientemente, todas generadas en talleres gráficos en Chile, donde se desarrollaron, y una declaración desde el 8 de octubre, o sea, no el 7, el 8 de octubre,
donde inmediatamente se señala ya la, el ataque a Israel como parte del inicio de un momento de liberación, el fin al apartheid, la posibilidad de poner fin a la historia genocida que ha tenido Israel. Estamos hablando del 8 de octubre. Aquí fue Federaciones de Entidades Argentino-Palestinas. En este lo tenemos cruzando a diferentes asociaciones y organizaciones europeas también. Aquí ya hablamos de la masacre en curso en la Franja de Gaza, inmediatamente la acusación de genocidio, genocidio, sionismo Israel. Esto se va intensificando y quiero llamar la atención a que da la impresión, y esto me parece que es fundamental, que la conexión previa que dije yo, la de la guerra de los 6 días, la de Vietnam, la del movimiento estudiantil y la de derechos de las minorías, han tenido un carácter acumulativo y que se manifiestan hoy también en las expresiones que estamos viendo. Esta movilización pro-palestina, más allá, tal vez yo no estoy siendo lo suficientemente detallista en esto, no detallista, sino rigurosa, por así decirlo. Sin lugar a duda, las simpatías con el pueblo palestino es algo que no estamos cuestionando que tenga, que sea privilegio de los grupos propiamente terroristas. Lo que estamos diciendo es que el haber asumido el monopolio de esta defensa, cuando simultáneamente el Free Palestine implica en la mayoría de los casos la no existencia del Estado de Israel, aparece como una situación muy fuerte, muy diríamos, movilizadora, ¿correcto? Bueno, hay dos puntos, no voy a poder detenerme en ellos, pero sí quiero señalar uno de los temas que he venido investigando últimamente, tiene que ver con cuál es el lugar de la academia y cuál es el lugar de las diferentes teorías o esto que he llamado el paisaje, vamos a decir, el paisaje de la academia, utilizando una expresión de paisaje de un antropólogo reconocido, cómo aquí ha habido una lucha por la hegemonía, la dirección de cuerpos teóricos que han visto y ven ya no al judío, vamos a decir, como expansión de Occidente, sino casi como la causa misma o el sinónimo, ya no es el otro de Occidente, sino es el Occidente mismo. Y esto sobre todo a raíz de todas las teorías post y decoloniales que tendremos oportunidad de ir viendo a lo largo de nuestra serie. Quiero acercarme a concluir viendo el tiempo que queda y algunas preguntas y vamos a pedir hoy a nuestros organizadores que a lo mejor nos dejen unos minutos más, que así como señalé la calle con todas las manifestaciones, el campus, que la universidad, los campus se han convertido en un espacio privilegiado de reconstrucción y de reproducción discursiva, está todo el tema de las redes y el Internet y los discursos de odio, basados en el anonimato, en la inmediatez, en la naturaleza global de esta conexión. Es una red económica y sin trabas, Perry y Olson lo analizan bien, que permiten que grupos fragmentados se conecten, creando una identidad colectiva y sentido de comunidad, lo que él llama llaman una subcultura racista global. Esto yo llamaría la atención que es algo que está dando y de ahí que se explique también
esta presencia tan fuerte en los grupos jóvenes, ¿correcto? La importancia de los análisis del lenguaje mismo, de la creación del tropos, de esa imagen, porque el lenguaje establece, mantiene, legitima o cambia la realidad y es el medio principal que podemos producir este distanciamiento psicológico o la exclusión moral del otro. Y esto me parece que es fundamental. El antisemitismo en las redes aparece como uno de los canales fundamentales en un análisis hecho por el Observatorio Web de Discriminación. Analizan Argentina, México y Colombia, Chile, Venezuela y el porcentaje tan importante que tiene el lugar precisamente del antisemitismo. Claro, antisemitismo cuyos elementos básicamente están asociados a el Estado de Israel, en este momento a la guerra de Gaza y a estas características que señalé. Miren, esto es muy, muy importante porque el porcentaje de la población en América Latina que utiliza las redes sociales es altísimo si lo comparamos con el porcentaje de la población que consume otros medios de información, ¿correcto? Entonces, inclusive en el primer cuadro hasta arriba, vemos que es superior al porcentaje. Estos son datos de abril del 2025. He de suponer que se mantiene todavía, aunque la misma tendencia es incremental, ¿correcto? Entonces, yo quisiera en este momento, sin más, regresar a ustedes cerrando esto a ustedes y decirles que pienso que estamos nosotros frente a un momento en el cual a lo largo de este ciclo, yo confío, tendremos la posibilidad de ir viendo diferentes aspectos que de un modo tal vez general lo he planteado hoy. Tendrá que ver con políticas de gobierno, tendrá que ver con la sociedad civil y sus espacios, tendrá que ver con imágenes y acciones, tendrá que ver con una serie de procesos que nos pueden permitir acercarnos de un modo a lo mejor más preciso, de un modo más clarificador, diría yo, a lo que hoy por hoy son estos avatares, ¿no? Esta representación. Y señalaría, antes de abrir para una ronda de comentarios, etcétera, señalaría que el efecto este de los umbrales de aceptación del rechazo y el prejuicio aparecen como un dato muy preocupante. Lo segundo, cuando los umbrales de aceptación bajan cada vez más, bueno, pues sin lugar a dudas circulan los prejuicios y circulan en todos los niveles. Circulan también en los medios, circulan en espacios académicos, circulan en la calle, en las asociaciones. eh, em, de todo tipo, profesionales, laborales, y sin lugar a dudas, diría yo, que están conectadas también con los conflictos que en determinado momento vive una sociedad. Diría yo, la movilización global, por lo menos en América Latina, pero no solo aquí, en Estados Unidos también y en Europa, bueno, no veo por qué. Aquí creo que lo regional es también global. Está dado precisamente en la posibilidad de encontrar aquí un modo de articular un sentir compartido. Fíjense, yo creo que estamos teniendo imágenes
negativas dentro de lo que estamos viendo. No sé si están ustedes atentos, pero creo que, en fin, no sé por qué se ha dado, ojalá no todos tengan acceso a ello. Bueno, hasta aquí llegamos y abro a ustedes, a todos ustedes, los comentarios. Luis, no sé si tú quieras, está con nosotros varios ponentes, está Sergio de la Pérgola, está Rómina, está Luis Roniger. Yo los invito a que podamos nosotros a lo mejor tomar unos minutos e intercambiar algunas opiniones. Te veo a ti también, Gabriela, desde Buenos Aires, correcto. Hola, hola. Así que aquí estamos. Judith, yo no sé si quería hacer una pregunta, quería ver si tú podrías ampliar un poco más esta conexión que a mí me parece muy reveladora entre las protestas de mayo del 68 y en general estas, ¿no? Movimientos estudiantiles y este como comeback que hay ahora. Yo no lo había visto así, pero ¿qué elementos, qué similitudes encuentras? No sé si podrías referirte un poco más a esa asociación. Sí, cómo no, es muy amplio y estoy en la pesquisa de ello. Mira, eh, los 68 fueron y puedo compartir, puedo enviar a los que aquí están participando dos textos. Uno que se llama Los 68 en el mundo, que es donde por primera vez me llama la atención como lo que inicia en Estados Unidos de un modo vanguardista, como son los derechos de minorías. Por un lado, tiene la conexión luego que se va a dar entre mira a dónde voy cortando. Por un lado, la asociación que se da, y aquí hay varios estudios muy buenos al respecto, entre todos los reclamos afroamericanos y los nexos con los grupos palestinos. Aquí hay dos tesis doctorales excelentes al respecto, sobre la espacialidad de la alianza que se da entre las minorías afroamericanas y los grupos palestinos. Luego, esta es una línea. ¿Por qué la señalo? La segunda línea que marcaría es los actos de antisemitismo que se dan dentro de esa efervescencia tan maravillosa que fueron los 68. Esto es, a nivel liderazgo, el caso de Francia lo tenemos en unas entrevistas recientes, algunos de los líderes, ya el elemento estuvo presente, era post 67. En los casos extremos, bueno, Polonia y la expulsión de todos los judíos, que dentro de la memoria de los 68, como esto, porque fue los 68 fueron digamos, la instauración de una nueva imaginación, de una nueva fantasía, de una nueva efervescencia juvenil de cambio revolucionario y está asociado a lo movilizador que fue Vietnam, correcto, el rechazo a Vietnam. Entonces, esta constelación que se da, creo yo que hoy lo estamos viviendo, o sea, eh, eh, em, de un modo tal vez grueso, lo diría, eh, en este momento el judío dejó de ser la víctima, ni tiene legítimamente derecho a plantear que ha sido víctima de genocidio. La víctima hoy, la víctima universal y que representa y simboliza es el pueblo palestino, ¿correcto? Bueno, Vietnam fue eso en su momento, representó el antipoder, la posibilidad de el débil frente al fuerte, la posibilidad de ya procesos de descolonización. Entonces, me da la impresión que tendríamos muchos elementos para poder nosotros ver hoy
vamos a decir esto, en la similitud, y vuelve a ser el campus y el sujeto vuelve a ser el estudiante. Y estoy yendo rápido, por favor, la nueva izquierda y todo el rechazo a los nacionalismos, pero no al reclamo palestino de una identidad nacional. Creo que hay que hilar fino. No me atrevería a ser muy, digamos, muy rápida, muy ligera, pero creo que están los elementos frente a nosotros para poder, en efecto, ver una similitud. Eh, Judith, no sé si yo agregaría un comentario, Por favor. porque si no, pero si, o sea, quiero ver si también hay preguntas, pero hay un elemento acá que es verdad, o sea, todo lo que tú dijiste, viste cómo el tema palestino se conecta con otro tipo de ideologías regionales, el imperialismo, otras más globales, colonialismo, imperialismo, racismo, yo qué sé, inigualdad, lo que... Pero por otro lado, tenemos también, por ejemplo, que paralelamente a conflictos como el de Gaza, tenemos otros conflictos, o sea, por ejemplo, lo que está sucediendo con los cristianos en Nigeria o la invasión rusa a Ucrania, que realmente ahí sí ha habido masacres crueles. Sin embargo, es el conflicto en Gaza el que sobresale, ¿verdad? Aquí hay un elemento en los movimientos sociales que se llama resource mobilization, que es el tema de acá hay también algo organizado detrás y algo que se ha venido organizando desde hace mucho tiempo. Dinero que va hacia las universidades, dinero que va hacia grupos disidentes. Qatar se dice que está detrás de eso. Yo creo que sin este elemento organizativo y de recursos, hubiese sido difícil reproducir esto como un momento así como se Así es. reprodujo. Y particularmente lo vimos porque otros conflictos han sido ignorados. Pero estoy 100% de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Ok, yo creo que tu comentario es más que cierto. Cuando hablamos de un paquete transnacional, significa este tipo de coordinación, sin lugar a duda. En esto lo estamos viendo y bueno, cuando dije que no era algo nuevo, yo creo que esto lleva un largo periodo que se va Ujú. dando. Y Totalmente. en la sesión de hoy, yo insisto, omití, pero no lo omití, lo señalé. Hay críticas que son legítimas y antes de iniciar la sesión hacíamos un comentario y era cuando decíamos dónde la lógica interna de Israel y la inseguridad objetiva vista desde afuera pueden tener dinámicas diferentes, pero hay aquí una preocupación. Así es. Tenemos otros minutos. Sergio, hola, Hay un comentario en el chat también. perdón. Hay un comentario en el chat también, si querés referirte a eso. Ok, voy a verlo. Aquí está, ok. Bueno, uno es que alguien que nos... ah, 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 Bueno, sí, hay esta autoadscripción de quienes están trabajando por, vamos a decir, de identificación con la causa palestina, también que tengan una autoimagen revolucionaria de luchar, y es el mismo perfil psicológico del antiimperialismo, anticapitalismo. No hay duda, no hay duda. Yo quisiera decir un elemento muy local, tal vez, pero nosotros aquí hemos tenido
local quiere decir, pues lo estamos viviendo aquí, pero está siendo también en otros lugares. Demandas que tienen un argumento progresista en términos de ruptura de relaciones con Israel, de ruptura de los nexos con las universidades israelíes, etcétera, o bien la exclusión de profesores del claustro, son demandas tremendamente fascistas, porque eso son, o sea, que atentan contra la libertad de cátedra, libertad de expresión, etcétera. Pero bueno, la autoadscripción es que son movimientos progresistas, ¿no es cierto? Esto estamos de acuerdo. ¿Hasta qué punto la llegada del discurso pro-palestino a Colombia está vinculada con el auge de la inversión árabe y la eventual presencia de Hezbollah en el territorio nacional? Bueno, vimos un presidente pronunciando frases en árabe. Miren, sin lugar a duda, yo creo que los nexos se dan. ¿Qué es lo que lleva? Voy a decir algo que es a manera de hipótesis, ¿correcto? Todos hemos leído que hubo un intento de ataque a la embajadora de Israel en México, ¿correcto? Creo que esta noticia trascendió. Esta noticia señala donde tanto fuerzas de Estados Unidos, de inteligencia, como de Israel y de México, los tres colaboraron para evitar que este atentado se lleve a cabo. Frente a esta noticia tan fuerte, donde está implicado una colaboración de los tres, y está implicado la acusación a Venezuela e Irán, correcto, el gobierno de México niega que haya habido tal colaboración o tal noticia. Bueno, yo creo que evidentemente para el gobierno de México en este momento sus lealtades con Nicaragua, Venezuela, e inclusive lo extendería a Irán o al mundo árabe, es un elemento que no podemos perder de vista, ¿no? Entonces, la pregunta en torno a Colombia me parece adecuada. ¿Hay alguien más que quisiera tomar la palabra? Judith, Em, solo a modo de reflexión, si se me permite, me pregunto cuando estamos pensando, como Luis dice, en términos de resource mobilization, por momentos me pregunto qué hubiera pasado si el 7 de octubre hubiera acontecido con un contexto de un gobierno diferente en Israel, con unas respuestas diferentes de lo que se exacerbó después la guerra en Gaza, si en términos de antisemitismo y antisionismo tú crees que nos veríamos hoy colocados en la misma situación en la que estamos. Mm, Es una pregunta difícil, mi querida Perla. Muy difícil, es muy buena, pero es muy difícil. Yo creo que, yo creo que sin lugar a duda hay acción y reacción. Y creo que la respuesta, la magnitud de la destrucción en Gaza, la concepción política que ha tenido el gobierno israelí, todos ellos son elementos que impactan, pero también creo que hay una lógica con relativos grados de autonomía en lo que tendría que ver con posturas antisionistas y antisemitas. Creo que las dos, digamos, variantes son factibles de tomar en cuenta. Yo creo que no es nula el impacto de la política de Israel, ni es nula las declaraciones de ministros, ni es nula, vamos a decir, la coalición que hoy tiene el gobierno. No, no, definitivamente. Por eso hace un momento yo aludía, esto me parece que es mucho más sensible y mucho más captado por las fuerzas internas
y de identificación con Israel que otras. No sé si me explico. Creo que aquí la fineza de análisis es diferente, pero tu pregunta me parece que nos moviliza a todos. Claro, también yo podría decirte que si aludo a que desde los 50 ya viene esta acusación, y si nosotros vemos que el conflicto palestino-israelí a lo largo de este tiempo ha sido un conflicto que ha siempre llevado a altibajos de expresión, y esto los trabajos me lo señalan. También creo que en este momento la situación es más aguda que en otros momentos. También lo creo. Sí, Sergio. Eh, solamente una pequeña observación, es todo verdad, pero el punto de orden sionismo igual racismo fue aprovechada en el año que el primer ministro estaba Yitzhak Rabin. No estaba un gobierno fascista, estaba un gobierno laborista con una coalición. Entonces yo creo que no existe una relación inmediata muy clara entre el tipo de gobierno que está gobernando Israel y el discurso, sino que hay un discurso general que se manifiesta siguiendo tendencias y presiones y circunstancias variables, pero tiene siempre una componente fundamental de negación, de negativismo, que yo creo eso es el que necesita entender. Em, ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Sergio? Eh, Judith, oh, Judith, Sí, sí, acá ah, estoy, sí, ay, sí, perdón, como no, no, quiero agregar algo. Estoy de acuerdo por con favor. Sergio de la Pérgola, en el sentido de que es verdad que eso ocurrió en el 75 y eso fue resultado también, vuelvo a Resource Mobilization, fue resultado también del el embargo de petrolero que hubo en aquel momento, que hasta países que eran amigos se abstuvieron o votaron en favor de la resolución. Por eso digo que es muy importante y ayudaron también a crear esa hegemonía, porque de hecho Judith lo que está hablando es de cómo ese antisionismo se volvió tan hegemónico por la cantidad de, digamos, factores que contribuyeron a esto. Recuerdo otro caso más, la segunda intifada, que también generó simpatía, ocurrió 2 meses después de que Barak les dio una concesión impresionante a los palestinos y los palestinos rechazaron Camp David. Y ahí fue una intifada que de repente rompió, o sea, hirió de muerte al proceso de Oslo. Y yo recuerdo hasta como el día de hoy, como Jacques Chirac, en aquel momento el presidente de Francia, maltrató a Ehud Barak. Esto maltrató a Ehud Barak como si él hubiese sido culpable de esta segunda intifada. O sea que sí, yo creo que no importa quién esté en el gobierno, es verdad que Netanyahu quizá no manejó las relaciones públicas de la mejor forma posible y quizá eso haya contribuido algún granito de arena a esto, pero no, no me parece que esto sería diferente para nada. Es algo que ya está en la mente de la gente, pensar que el culpable es Israel. Y por eso tenemos tantas cosas, o sea, todo lo que tú describiste de lo que está pasando en la, en las redes sociales, o sea, esto tiene legitimidad y esta vez la legitimidad se la dieron también países democráticos, como los países europeos, Canadá y Australia. En el momento que ellos decidieron tomar sanciones contra Israel, ¿verdad? Como por ejemplo, incluso sanciones simbólicas, como no proveer más armas, aunque Israel no depende de Canadá o de Australia, es un mensaje que en realidad confirma
la hostilidad de todos estos antisionistas. Lamentablemente, los países democráticos del mundo, Occidente nos traicionó pese a que nosotros seguimos siendo leales a Occidente pese a Occidente. O sea, aquí hubo cosas que fueron mucho más serias y en mi opinión también jugaron del lado de Hamas. ¿Y por qué digo eso? Porque Hamas hizo el ataque del 7 de octubre sabiendo cuál iba a ser la reacción de Occidente. Sabiendo, porque a la larga lo que ellos quieren es que la relación Estados Unidos-Israel se rompa. Y vamos a decir la verdad, Hamas tuvo cierto éxito, porque de hecho hubo 27 senadores demócratas que votaron a favor de cortar el suministro de armas a Israel. O sea, aquí Mira, también los políticos, los líderes de Canadá, de Australia, de Francia, de Inglaterra, son todos responsables también. bueno, yo quiero decir que me parece tremendamente interesante. Noah, with your, con tu veña, Noah, will take a few minutes more, por favor. Em, Mira, yo quisiera decir algo ahí, que hay un comentario muy interesante, no sé quién lo dijo, pero dijo que si habría algo eh, que el gobierno de Israel no sabe hacer, es precisamente manejar la información y combatir las campañas de desinformación. El gobierno ha tenido redes que no han manejado esta lucha contra la desinformación. Bueno, sí, es cierto. Ni tampoco ha utilizado aquellas voces que pueden, en efecto, apoyar algún tipo de campaña que compense. Yo me inclino en este momento a señalar que en efecto, cada vez que ha habido los altibajos del conflicto palestino-israelí, han marcado ápices precisamente de posturas muy fuertes, críticas anti-israelíes y antisionistas. Eso es cierto. Lo que hoy tenemos tal vez nuevo por la respuesta del gobierno, un poco regresando a lo que señalaba Perla, es las voces judías que están en este momento sumándose al campo crítico. Ahí sí tendríamos que ver hasta Ujú. dónde había una mayor relación, Sergio, que la que podemos ver en otros niveles. Bueno, tenemos una limitación de tiempo y vamos a tener que acercarnos al fin. Dentro de 2 semanas tenemos un nuevo encuentro, correcto. Esta vez Luis va a tener la sesión, mientras creo que también estaremos en la posibilidad de convocar a más colegas. Teníamos muchos registrados, muchos más de los que están, pero sabemos que los programas son grabados y mucha gente opta por oírlos grabados, ¿correcto? Y no en el horario vivo de la transmisión. Pues yo quiero agradecerles a todos quienes nos acompañaron hoy, a nuestra querida intérprete Sharona, que espero no haberle dado hoy. ¿Dónde está Sharona? Si podemos verte. Em, a ver, aquí está Sharona. Mil gracias. Em, Gracias a Noah, que es quien nos apoya desde ISGAP. Y a todos ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto verlos y les mando un abrazo, un cariño y nos vemos dentro de 2 semanas.